Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto aquí en las pantallas de NPI. Esta noche vamos a hablar de la coyuntura que se viene para los próximos 5 años con estas elecciones generales que se van a celebrar el próximo domingo 30 y los desafíos que va a tener quien esté a cargo del Poder Ejecutivo. Y no solamente los desafíos para el Poder Ejecutivo, sino los desafíos para todos nosotros como sociedad. ¿Qué desafíos tenemos en el ámbito económico, social, político? ¿Qué va a pasar con nosotros ante un nuevo gobierno que se pueda dar a partir del 15 de agosto próximo? Porque aunque los elijamos el 30 de abril, asumen recién el 15 de agosto. Así que tenemos todavía una transición de varios meses que se da, y allí también hay como un espacio bastante raro de transición que a veces nos preguntamos por qué ocurre eso, por qué hacemos la elección en abril y recién en agosto asume un nuevo gobierno. Vamos a tener invitados con los que vamos a hablar de todos estos temas esta noche, pero por supuesto, primero saludo a Estela Ruiz Díaz. Estela, ¿cómo estás? Hola, Fito, muy buenas noches a la audiencia. Y bueno, esta es, diríamos, un programa muy especial que armamos justamente para entender un poquitito más allá de lo que significa esta disputa electoral del domingo. Voy a saludar a Marcos Perestalia, politólogo, que nos acompaña esta noche. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Fito, buenas noches. Un saludo a vos, a Estela, a los invitados e invitadas. Felicitarles también por el Día del Periodista, creo que es hoy. Un saludo a todos ustedes que hacen esta noble tarea. Y aquí estamos para hablar sobre lo que nos interesa. Gracias Marcos. También nos acompaña esta noche Fernando Massi, economista, director de CADEP, el Centro de Análisis de la Economía Paraguaya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, don Fernando? Muy buenas noches, Fito, Estela. Encantado de estar en el programa de ustedes. Y aprovechamos también la visita de Maggie López, que muy gentilmente nos acompaña esta noche. Ella hace un estudio de lo que es la historia paraguaya, socióloga, está también en el análisis político. Maggie, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, feliz día para todos los periodistas y las periodistas, y bueno, acá un gusto estar una vez más compartiendo un nuevo debate. Quería preguntarle a Fernando, más que los desafíos que tenga el próximo presidente, el próximo Poder Ejecutivo, ¿cuál es el principal problema que podemos tener nosotros como sociedad? ¿Cuál es el principal desafío que tenemos como sociedad en los próximos 5 años? Porque hay coyunturas económicas que pueden ser bastante conflictivas, digamos, todo lo que tenga que ver con la deuda que se tiene que empezar a pagar, la coyuntura que se viene en términos económicos para los próximos 5 años. Sí, por un lado vamos a seguir teniendo un crecimiento económico importante. La pregunta es si ese crecimiento económico es suficiente para el bienestar de la población, y esto se ha demostrado en los últimos 10 años de que no es suficiente. Pero por otro lado también tenemos la labor del Estado. Y la labor del Estado tiene que ver con las inversiones sociales, tiene que ver con las inversiones en infraestructura física, y ahí tenemos un problema muy similar a lo que ocurrió en el año 2003, en donde estábamos, si bien es cierto que no tenemos una mora de la deuda, sobre todo de la deuda externa, sí tenemos una mora de la deuda interna que no está visibilizada en las cifras oficiales del gobierno. Tenemos problemas de la caja fiscal como teníamos en el año 2003, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está achicando el espacio fiscal para las inversiones que necesita hacer el Estado. O sea, cuando uno escucha a los candidatos o cuando lee su programa de gobierno, en donde se comprometen a hacer una serie de inversiones sociales que son muy necesarias, porque si bien lo que se ha hecho se ha progresado, pero es insuficiente en términos de presupuestarios, sobre todo en los servicios universales básicos como salud y educación, en el combate a la pobreza y en otros aspectos que tienen que ver con la inversión social. Y también, por más de que se haya progresado mucho en la inversión física, en la infraestructura física, sigue habiendo más desafíos y tenemos un espacio fiscal reducido. Nos estamos encontrando con ese espacio fiscal reducido al inicio de este nuevo gobierno. Sí, Fito, yo quiero preguntarles acá a Maggie y a Marcos, ¿cómo definen las elecciones del domingo? ¿Qué está en disputa realmente el domingo? Aparte de esta disputa tradicional colorado-liberal,
¿verdad? Que es un poco marca siempre el escenario electoral paraguayo. O sea, a ver, ¿cómo ustedes definen? Bueno, en primer lugar creo, me alejo un poco de la lectura de que es una disputa colorada liberal. Creo que la concertación es las primeras que se utiliza esta herramienta jurídica en la cual convergen varios partidos. Si te fijas, en la mayoría de los actos, eventos, me llamó la atención a mí que no había banderas liberales. Hay como una disminución de la simbología en el Partido Liberal, lo cual es algo muy interesante porque el Partido Liberal también está cargado de simbología como el Partido Colorado. Eso por un lado. Por otro lado, creo que están, por supuesto, en disputa muchas cosas. Creo que en los próximos 5 años la gobernabilidad, entendiendo esta idea de relación entre ejecutivo y legislativo, la posibilidad de llevar a cabo procesos de políticas públicas, va a ser un hecho interesante. En caso de que haya una alternancia, efectivamente, el primer gran desafío va a ser que ese gobierno termine el mandato. Si miramos nuestra reciente historia desde la transición y la democratización, el único gobierno no colorado, casualmente fue el único gobierno que no terminó el mandato. Entonces, ese es un desafío, pero a su vez ese mismo desafío tiene Santiago Peña en caso de triunfar. Sería un gobierno bicéfalo, con una crisis interna, con un eventual presidente sin ascendencia dentro del Partido Colorado. Entonces, me parece que esa es otra cuestión que está en juego. Si quieres, cierro con esta idea. Me parece que, entre otras cuestiones, dotar de mayor institucionalidad y, sobre todo, algo que a mí me interesa mucho, alejar el dinero del narcotráfico y del crimen organizado en la política. Me parece ese es un hecho fundamental, la idea del financiamiento en nuestra democracia, que no está en el punto principal de la agenda política. Maggie. Bien, yo creo que hay como algunos desafíos. Uno de esos desafíos, en el caso de ganar la concertación, es lograr una gobernabilidad dentro de la concertación, ¿no? Las alianzas, si bien la concertación es una figura jurídica novedosa, no son así las alianzas. De hecho, se están ensayando alianzas que ya se ensayaron previamente. Y la idea de gobernar en conjunto no ha sido muy exitosa, ¿no? Ha sido más bien como una campaña electoral conjunta y luego una fraccionalidad múltiple de poderes y una especie de repartija de reparticiones del Estado que, bueno, terminaron en lo que ya sabemos en 2012 con el desplazamiento de Fernando Lugo de la presidencia, con aquellos que ahora son de nuevo frente, que supieron estar separados una vez. Eso por una parte. Y por parte del Partido Colorado, en caso de ganar Peña, creo que el partido va a tener que ahijar a Peña, ¿no? Peña es una especie de proyecto político de Horacio Cartes, casi diríamos una invención política, no en un mal sentido, sino en un sentido de quien te empuja hacia la politización más masiva, que ahora se ha quedado, al menos momentáneamente, sin este padre político. Entonces tiene que explotar, digamos, su gran capital es el económico que le derivaba de su padre político, y ahora tiene que inventarse nuevamente un capital político que no tiene. Eso se lo tiene que dar el partido. Hay que ver si los otros caudillos del partido están ahora, si triunfa Santiago Peña, dispuestos a resolver las diferencias intestinas que los han dividido y ahijarlo en cierta forma, ¿no? Con esta figura. Y después algo que dijo previamente el compañero, que retomo, y es esta distinción entre los capitales espurios y los no espurios. Hay que empezar a dividir cuáles son los capitales económicos que llegan a la política de manera, si se quiere, construidos legal y legítimamente, y cuáles vienen de distintas formas de corrupción que no es solo el narcotráfico, ¿no? También hay que pensar que hay un montón de conductas antiéticas en el comportamiento político y económico que no es solo derivado del narcotráfico. El narcotráfico es quizás el capital más espurio que se encuentra ahora y que está estallando en un montón de espacios, pero el proceso de transparencia y pérdida de opacidad del financiamiento político tiene que ser más allá incluso que solo del narcotráfico. En ese punto, perdón, Fito, hablabas, Maggie, de la fraccionalidad. O sea, ambos coinciden en que la gobernabilidad es el desafío más importante que tiene cualquiera que gane. Y hablabas un poco de la concertación con respecto a la fraccionalidad en el ejercicio del poder, pero que sin embargo también es una característica del Partido Colorado. Por eso esta fórmula exitosa que tiene de gobierno de oposición, porque o loteamos el Estado, o sea, de verdad el presidente Colorado lotea el Estado, es decir, a tales caudillos reparte partes del Estado, porque si no, no puede tener gobernabilidad.
Claro, hay una repartición interna. Igual hay algo interesante que tiene que ver con esto también, y es que cuando nos hablaste de los desafíos hablamos del Poder Ejecutivo, no hablamos nada del Legislativo. Claro. El Legislativo, por lo que vimos en las municipales recientemente, va a tener una tendencia medio coloradizante, o sea, esta atomización absoluta de candidatos por el sistema de lista desbloqueada ha hecho o demuestra pragmáticamente que tiende a beneficiar a los partidos más grandes, que bueno, en este país sería el Partido Colorado como partido hegemónico y el Partido Liberal, en este caso, podría tener beneficios secundarios. Entonces también nos vamos a ver frente a un Partido Colorado que también puede tener más porciones que repartir, y cuando hay más porciones para repartir es más fácil repartir, ¿no? Entonces puede negociar con sus distintas facciones, que igual ahora hay dos grandes facciones, honestamente, digo, la faccionalidad en este momento, el Partido Colorado en los 90, por ejemplo, llegó a tener 12 facciones fuertes compitiendo en paralelo y de manera bastante violenta. Ahora está centralizado en dos, y por eso digo yo que el desafío es ver si una facción está dispuesta, digamos, a hijar a la otra y a buscar a algunos. La realidad es que el abrazo republicano viene fracasando. La operación cicatriz no cicatrizó, el abrazo no fue lo suficientemente fuerte, entonces hay que ver si ante el desafío de sostener a un presidente pueden lograr esta especie de equilibrio entre facciones. De última, sabemos que es una consecuencia muy grande para un partido dejar que se le caiga un presidente, ¿no? Que no logre gobernar. No sé si el partido va a estar dispuesto a eso o va a, como dijo Mario Abdo hace un tiempo, tragarse un sapo e igual salir a sostener a el que supo ser tu enemigo interno. Ahora, ¿y cuál puede ser el peso de que esta operación cicatriz no haya sanado, en el sentido de qué ocurriría el 30 si es que, bueno, así como vemos, no llegaron unidos para las elecciones generales? Porque hasta hoy nos vimos el abrazo republicano, hasta hoy nos vimos a Mario Abdo Benítez diciendo: este es nuestro candidato, vamos a votar por esta persona. Incluso dijo: no es muy bueno nuestro candidato, hizo unas expresiones en un acto de campaña y no se ve ningún tipo de atisbo de unidad. Marcos, ¿vos qué opinás? ¿Qué va a pasar llegando? Ya estamos, el domingo ya es dentro de 2 o 3 días, con esto de que no hubo abrazo republicano. A ver, no... ¿Cuánto peso puede tener eso? Me cuesta mucho predecir qué vaya a pasar, ¿verdad? Pero sí coincido en que es llamativa esas declaraciones. Es feo lo que tenemos, pero peor es no tener nada. No hay que asustarse de la alternancia, dijo el presidente. ¿Cierto? O cuando Santiago Peña dijo que el Ministerio de Salud tenía que ser solo un ente rector, una suerte de privatización. Esa misma tarde el presidente de la República le dijo: no es por ahí. Entonces es llamativo. Otra cosa que me llama la atención es que en los escenarios de la candidatura presidencial colorada, salvo Arnoldo Vince y ahora Nicanor, no hay, digamos, actores políticos de Añetete con pesos específicos. Entonces eso nos lleva a mirar un poquito el pasado, ¿verdad? Efectivamente hubo un par de elecciones donde el Partido Colorado llegó así. Una es indudablemente la del 2008, donde está claro que Fernando Lugo fue un gran líder. Pero ahí, a ver, la política no es unicausal, es multicausal, pero dentro de esas causas, tal vez la que más explique es la división colorada. Es la división colorada con una tercera fuerza capaz de hacerse cargo de esa división. Bueno, eso no ocurrió tampoco eso no ocurrió en el 93. Pero quiero decir, importa mucho, me parece, sobre todo mirando al pasado, y tal vez eso favorezca una eventual nueva alternancia. Fernando, se elogia siempre desde fuera la macroeconomía, la solidez de la macroeconomía de Paraguay. Pero, ¿cómo es realmente la economía paraguaya? ¿Por qué la macroeconomía está bien y la microeconomía está mal? ¿Cómo se explica eso? Porque ya hace bastante tiempo que tiene esta solidez macroeconómica. Sí, es lo que estaba diciendo en un comienzo. Sí. El crecimiento económico no se transforma necesariamente en bienestar. Es decir, crece la informalidad, no crecen los ingresos para la mayor parte de la población. Se van acumulando, o sea, se van concentrando más los recursos en manos de pocos, ¿verdad? No se democratizan los recursos dentro de la economía. Entonces, claro, por un lado es muy importante, siempre es muy importante mantener el equilibrio macroeconómico, pero esta fue
Mantener el equilibrio macroeconómico ha sido una constante histórica del Paraguay, si uno mira desde incluso del tiempo de la dictadura, ¿verdad? Pero que si uno mira, por ejemplo, el equilibrio macroeconómico que se pudo sostener durante la dictadura y después mira los datos principales de salud, de educación, de infraestructura, de agua potable, al término de la dictadura, se ve de que el equilibrio macroeconómico no es que resultó mucho, no fue al mismo tiempo ayudando al bienestar de la población, sino que al contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos perdido durante el tiempo democrático, hemos perdido algunas veces este equilibrio macroeconómico y lo hemos vuelto a recuperar, ¿verdad? Solamente que hace 20 años atrás lo hemos vuelto a recuperar con reformas que fueron muy importantes y que en un momento determinado debían tener cierto impacto sobre el bienestar. Se llegó a aumentar el presupuesto de salud y educación, se llegó a hacer cierto tipo de reformas que respaldaron ese camino hacia el bienestar, pero después empezaron, o sea, políticamente se empezó a decidir, sobre todo después del gobierno de Fernando Lugo, se empezó a decidir reformas o contrarreformas que fueron otra vez creando esta situación actual de que llegamos, no precisamente, comparativamente con otros países latinoamericanos sí, pero comparativamente con años anteriores estamos en un momento difícil en términos macroeconómicos en el Paraguay. Digamos, aparte de estar de tener déficit en el bienestar, estamos en un momento, como yo dije ya al principio, con las finanzas públicas no están bien en Paraguay, ¿verdad? Tenemos que hacer frente a deudas. Tenemos un techo en cuanto al endeudamiento público, ¿verdad? Y entonces tenemos el problema de las cajas fiscales que se volvieron a, digamos, toda la reforma que se hizo hace 20 años de las cajas fiscales es como comenzar de nuevo hoy, porque se han hecho ingresar más participantes a esa caja fiscal, una caja que no puede dar con muchos, es uno de los problemas, ¿verdad? Y entonces tenemos un problema de desequilibrio macro en estos momentos que pasa por las finanzas públicas y que no ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Durante el tiempo de Nicanor se volvió a obtener el equilibrio macroeconómico, se hicieron reformas y cuando terminó el gobierno de Nicanor existía suficiente dinero en las arcas del Estado para que Fernando Lugo pueda invertir más en salud, puede invertir más en educación, puede invertir más en los programas orientados a reducir la pobreza, en todo eso, ¿verdad? Que creó el programa de adultos mayores, etcétera, ¿verdad? Pero no, esa situación no estamos ahora. No estamos completamente, es diferente la situación en cuanto a las finanzas públicas por ese espacio fiscal que no tenemos hoy y que lo perdimos. No precisamente por la pandemia, se lo fuimos perdiendo ya desde el gobierno de Cartes en adelante. Uno de los elementos también que me llamó la atención en la campaña de Santiago Peña en los últimos tiempos fue el discurso de coloradizar y de que la función pública tiene que ser todos colorados y que todos los ministros van a ser colorados. Y uno lo veía a Santiago Peña como un técnico formado, incluso esto que planteaba, de que no importan los títulos, sino es el partido el que te va a llevar a un cargo de relevancia y de importancia. ¿Eso le pudo afectar a Santiago Peña? ¿Es positivo o jugaba al voto duro del Partido Colorado? Maggie, ¿qué pensás vos? Yo creo que Peña se vio en la obligación de hacer una especie de performática hipercoloradizante, ¿no? Tenía que limpiar cierto pecado de origen que él tiene, que es con su pasado liberal. Entonces lo que hace es una especie de exacerbación de los rituales colorados más tradicionales, al punto tal que hace que Mario Abdo parezca una especie de estadista, ¿no? Una persona cuyo gran capital político era ser del tradicionalismo del Partido Colorado, hijo de Abdo, digo, cercano a todo lo que ya sabemos de su estirpe colorada. Entonces, en este juego de la digamos, exageración de su rol colorado, cayó en ciertos modismos que incluso han quedado un poco viejos para el Partido Colorado, ¿no? Como esta cosa de
negar la tecnocracia. No importa si sos bueno o malo, si estás afiliado, mereces el cargo. Sobre todo cuando su perfil político alentado por los propios colorados, que él es un técnico. Exactamente, sobre todo que además así fue como logra en cierta forma incorporarlo Cartes como el tecnócrata que era importante tener aunque fuese liberal, ¿no? Entonces llega porque sabe de lo que hace. Ahora, en esa transformación ha quedado, en mi interpretación, hasta vetusto para ciertas formas que el mismo Partido Colorado se estaba permitiendo, que era romper con esa hipérbole del rojo y pasar a relatos más, entre comillas, modernizantes de la estructura del Estado, ¿no? Y creo que ahí quedó como medio desfasado, al punto tal que, insisto, el mismo Mario Abdo le contesta y le dice, no, es importante, y además hace mucho tiempo que el coloradismo en el gobierno incentiva la formación, estudiar, más allá de que luego vacía el presupuesto educativo, digo, ¿no? Pero tiene un discurso que apunta a eso, a formar jóvenes para que puedan sacar adelante el país, y luego este discurso viene a romper con eso. Entonces fue como medio también un cimbronazo, que el mismo presidente, insisto, que pareció como una especie de estadista, una persona que no ha hecho mucho por la... Un presidente que le ganó justamente a Peña con el discurso colorado tradicional versus el tecnócrata de raíces liberales. O sea mismo, se da un... Digamos, lo corrió por izquierda, ¿no? En cierta forma, con aquel capital con el que yo te gané, ahora ya es exagerado. Algo así le dijo. ¿No tendrá eso que ver, Marcos, porque no cuajó la interna colorada? Entonces él necesita hablarle solamente al colorado. En mi lectura, sí. A ver, en las elecciones anteriores, Mario Abdo tuvo el mismo discurso. Yo no me voy a olvidar cuando dijo los ministros van a llegar al ministerio con la pañoleta colorada. También generó una indignación ciudadana, ya estamos en el 2018, eso es algo vetusto. Por una parte, eso forma parte del ritual colorado. Por otra parte, creo que como no se logró cuajar la interna, era necesario cuanto menos apelar al voto duro. Había que cerrar filas. Y en tercer lugar, dentro de este plan estratégico de cómo encarar la campaña política, creo que también juega en su hipótesis la supuesta división opositora. Entonces la hipótesis de ellos es... Aseguremos el voto duro. En tanto división opositora existente, nos alcanza solo con el voto duro. Y el voto duro de alguna manera es apelar a lo tribal, ¿verdad? A la tribu. La cuestión es que da la impresión que... supongo que en algún momento vamos a hablar del caso de Payo Cubas, ahora no me quiero adelantar, ¿verdad? Está en la agenda. Pero ese digamos, esa tercera figura pareciera, por lo menos según algunas mediciones, que no solo disminuye la concentración, sino principalmente al Partido Colorado. Entonces, creo que es un poco una cuestión del diseño de la campaña del Partido Colorado. Fernando, ¿pudiste escuchar, analizar las propuestas económicas de los distintos candidatos y tenés alguna posición al respecto? ¿Qué te parece lo que proponen Santi Peña, Efraín, Payo Cubas respecto a lo que va a ser su plan económico? No escuché mucho de las propuestas económicas de Santi Peña y Payo Cubas. En todo caso, las declaraciones, las entrevistas que le hicieron a Payo Cubas a través de Última Hora, creo que es realmente es poco entendible. Es decir, combina cosas que no debería combinarse, no tiene muy claro no solamente la cuestión de la política económica, sino que otro tipo de políticas públicas. Eso se ve claramente. Y en cuanto a la concertación, digamos, lo que se propone es justamente atacar estos flancos débiles que hoy tiene la economía paraguaya, pero sobre todo la economía paraguaya en lo que hace al bienestar, es decir, en lo que tiene que ver con la agricultura familiar, en lo que tiene que ver con el empleo, con la informalidad, ¿verdad? En lo que tiene que ver con todos estos servicios de salud y educación, es decir, en todo lo que debe el Estado ayudar a mejorar esa línea de bienestar. Hace mucho énfasis, según lo que se lee en esto que acaba de salir del programa de gobierno de la concertación, hace mucho énfasis en eso, da por evidentemente que no sea parte de lo que significa el equilibrio macro, hace algunas consideraciones también sobre las finanzas públicas, pero pone mucho énfasis en todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar, con informalidad laboral, con protección social y con los servicios universales de salud y educación.
¿Y no se plantea en ninguna de las candidaturas una modificación, una reforma impositiva, un aumento de los impuestos? Hasta ahora no escuchamos eso. De No, hecho, no, los dos candidatos dicen que no. Sí. Principales, digo, Santiago Peña y Efraín Alegre dicen que no van a aumentar impuestos. No se ha escuchado ninguna cuestión sobre el aumento de impuestos o sobre una reforma tributaria por parte de ninguno de los candidatos, de ¿Y los se dos puede principales. sostener la economía paraguaya sin aumentar impuestos? No. Es decir, sin hacer una reforma tributaria. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Si no voy a... el Fondo Monetario Internacional en sus visitas en todo el año, o sea, desde el año 2022 al 2023, en los informes que hacen para cada uno de los países como resultado de estas visitas, dice claramente que acá digamos, estas campanas de que solamente vamos a poder resolver el problema siendo más eficiente en el gasto, el mismo Fondo Monetario dice que absolutamente no. Es decir, acá hay que meter la mano, o sea, acá hay que trabajar sobre el gasto, evidentemente que hay que reducir la ineficiencia del gasto, y la mayor ineficiencia del gasto está, según los estudios, está bien claro cuál es, que tiene que ver con las compras públicas, ¿verdad? Más que con las cuestiones salariales y de otro tipo, que también, por supuesto, hay ineficiencia. Pero evidentemente que estamos hablando de una misma bolsa, una bolsa que tiene un tamaño, ¿verdad? Y ese tamaño se llama 10% de la presión tributaria. Entonces, vamos a ser más eficientes ese 10%, pero resulta que el 10% no alcanza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que subir los ingresos, de alguna manera. ¿Significa eso subir los impuestos? Y puede significar que sí o puede significar que no. Porque uno tiene que empezar a ver un poco, sobre todo los impuestos directos, cómo estamos, ¿verdad? Y cuál es el rendimiento de esos impuestos. ¿Rinden realmente el 10% que dice que es la tasa del impuesto a la renta empresarial o del impuesto a la renta personal? ¿Existe ese? Porque si vamos a tocar la cuestión del IVA y aumentar el IVA, entonces vamos a perjudicar a la mayor parte de la población y no a los que ganan más, que es donde generalmente va la reforma tributaria, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? En los impuestos directos, en los impuestos indirectos, y sí, qué es lo que se necesita tocar. Se necesita subir los impuestos. Podemos hablar de eso en términos de los problemas que existen en cada uno de esos bloques dentro del sistema impositivo paraguayo. ¿Ustedes descartan la posibilidad de una polarización para estas elecciones? ¿Hay un tercer elemento como Payo Cubas que puede cumplir un papel desequilibrante en lo que sería la polarización que se suele dar? Partido Colorado, oposición, Partido Colorado. Te cedo. Yo lamento mucho el fracaso absoluto de las encuestas en el año 2018. Lo que ocurrió en el 2018 fue un escándalo. O sea, a ver, las encuestas se equivocan en general y se están equivocando en particular en un montón de países. Pero 35 puntos de diferencia a favor de un candidato no fue una equivocación. Eso fue algo montado, eso fue un escándalo. Entonces, de alguna manera, en el 2023 ya nadie tomó en serio, más allá que han aparecido encuestas, que incluso han ocurrido otra vez escándalos, ya nadie tomó en serio. Eso es un problema porque las encuestas por lo menos muestran tendencias, proyectan escenarios, sirven incluso para los partidos políticos sirven para orientar sus discursos, su estrategia, etcétera. Bueno, no tenemos encuestas. Hay una encuesta que, por lo menos en América Latina, parece seria, que es la de Atlas. Esa encuesta muestra efectivamente a un Payo Cubas en torno al 19-20%, pero principalmente pareciera que en estos 4 días no van a haber grandes cambios y si eso ocurre va a estar entre Santiago Peña o Efraín Alegre. Me da la impresión que va por allí. Y la pregunta es que todos se hacen. ¿A quién le roba más votos Payo Cubas? Teniendo en cuenta el electorado que él atrae. El otro día me preguntaron si consideraba que Paraguayo Cubas estaba
interpelando a la juventud, que es un poco la que no vota, ¿no? Es la ausente o es el grupo etario más ausente en esta participación electoral en los últimos, por lo menos 3 elecciones. Yo creo que, o sea, Paraguayo Cuba está interpelando a un grupo de gente que no se siente interpelada por los partidos tradicionales y que además tiene un discurso muy antisistema, ¿no? De hecho está pidiendo cambio en la Constitución, garrote, muerte, oposición violenta. Digo, entonces está como... He visto que la O Globo, que es el diario más importante de Brasil, hoy publicó un material con las declaraciones de Paraguayo Cuba donde dice que va a asesinar a 100.000 brasileños, así con ese titular. Sí, evidentemente está interpelando no a un grupo etario, que hubiera sido una gran movida política, ¿no? Ir a por ese que no se siente convocado, sino a un grupo iracundo, ¿no? Entonces, el tema es si los partidos tradicionales tienen gente que esté tan disconforme con su desarrollo electoral. Yo tendería a pensar que no, porque si no, no estarían dentro de esa estructura que los ha, digamos, en cierta forma llevado a tener gobiernos que han votado, ¿no? Yo entonces creo que esta idea que se maneja mucho del del drenaje de votos del Partido Colorado a Paraguayo Cubas, a mí no me cierra. Me parece más que está interpelando a grupos que no estaban convocados por el Partido Colorado. Ni siquiera la gente del Partido Colorado, enojada porque ganó Santiago Peña y lo consideran incluso dentro del Partido Colorado como un candidato asociado al narcotráfico por su dinero espurio con Cartes, ni siquiera creo que ellos se van a sentir tan antisistema como para ir a abrazar a esta propuesta de Paraguayo Cubas. Además creo que si bien ha tenido un desempeño en el Senado, que incluso ha votado cosas que hasta podríamos estar de acuerdo con cosas que ha votado. Paraguayo Cubas ha votado cosas que quizás hubiéramos votado nosotras y nosotros si hubiéramos estado en su lugar, ¿no? Creo que su práctica política ha sido realmente muy desestabilizante. Entonces, es también peligroso que celebremos por ahí, que hasta nos parezca gracioso que una persona así pueda dar 19 votos. Yo tiendo en términos generales a desconfiar de las encuestas, no por la mala intención que tengan, sino por el dinero realmente que cuesta hacer una buena encuesta y lo difícil que es que se responda con transparencia. Entonces por ahí me sumo a las palabras de Fernando Martínez, un compañero del Grupo Paraguay que también estudia estos temas, que dijo: las terceras fuerzas tan rupturistas están muy infladas antes de las elecciones y el día de las elecciones caen. Entonces al final es más como una especie de expresión de rabia y de yo no me voy a someter a este sistema, que luego es canalizada por el sistema, o con ausentismo, o con voto en blanco, o con algún voto que crean útil en función de a quién odian más, si lo queremos poner en esos términos. Ahora, la intención de voto dista mucho del voto real, Marcos. Y en Paraguay, sobre todo, el voto mayoritario prácticamente es un voto arreo, es decir, la estructura partidaria, la que tiene recursos, es la que le lleva a la gente a votar. ¿Esa puede ser la mayor debilidad que puede tener Paraguayo Cuba? Sí, definitivamente. La gran pregunta es cómo se estructura el voto en Paraguay. En mi lectura, los partidos, o sea, las redes partidarias, principalmente, sobre todo fuera de Asunción, estructuran el voto. Paraguayo Cuba en ese sentido tiene un punto en contra, ¿verdad? De hecho, ya lo denunció incluso en el 2018, cuando él había presentado un par de denuncias, donde él demostraba que le habían robado una banca, que creo que era la de su esposa, la de Yolanda, que era la número 2. Entonces, hay que llenar mesas, hay que movilizar el electorado. Hay todo un trabajo de estructuración que efectivamente también es un problema para las terceras fuerzas. Los han entendido muy bien Fernando Lugo en el 2008 y Horacio Cartes en el 2013. Alguien que quería ser presidente, que tenía todo el dinero posible para construir un partido de nuevo. Sin embargo, optó por, no quiero decir comprar, pero optó por seducir, por cautivar, usemos un eufemismo, por cautivar al Partido Colorado y entrar desde allí. Entonces, creo que sí, va a tener tal vez problemas para la estructuración, para convertir esa expectativa de votos finalmente en votos. Creo que vos decías, Maggie, lo de que el Partido Colorado va a tener que ahijar a Santiago Peña si Santiago Peña llega a ser electo presidente, ¿verdad? Y no sé si lo planteabas vos o lo planteaba Marcos, esto del poder bicéfalo que se daría en caso de que, llegue Santiago Peña y sea el poder Horacio Cartes, el poder real Horacio Cartes.
la experiencia que tuvimos histórica de esto es Cubas y Oviedo, que terminó de manera trágica prácticamente con las masacres del marzo paraguayo. ¿Hasta dónde puede gobernar una persona que no tiene capital político, una persona que no tiene fuerza y que no tiene equipo prácticamente, y no tiene poder económico y político como lo tiene Horacio Cartes? ¿Qué puede ocurrir si se llegara a dar eso? Bueno, yo no creo que sea una situación bicéfala como en la que vos mencionás, como la de los años 90, o la década del 90, que fue más larga incluso, ¿no? Esa disputa como se iba cambiando las dos cabezas del partido. Creo que si a un sujeto político le quitas su capital central, como es el caso de Cartes con el capital económico, la realidad es que lo has descabezado, por lo menos, porque no es muy difícil que él ahora logre, sin ese capital económico, generar un capital político. Entonces, siento que lo que va a tener que hacer Santiago Peña es una negociación interna con el partido, seguir siendo el delfín de quien es, pero intentar conectar políticamente con otros, porque no va a gobernar de otra forma. Porque en este momento, sobre todo el bloqueo económico, que es lo que más se interpuso. De hecho, la primera intervención de Estados Unidos, donde lo declaran significativamente corrupto, en julio. No, del año pasado, que yo me acuerdo que estuve acá, esa no fue en sí un gran problema. Sí. El problema me parece que fue más una carta de amenaza. Como, bueno, llegaste acá y calmate un poco. Como siguió, como veníamos, entramos a la segunda fase. De hecho, en ese momento, si vos veías algunos sondeos de aceptación, había subido porque era la resistencia del paraguayo nacionalista contra la amenaza internacional, ¿no? Contra el lobby. Entonces, luego el gran bloqueo es el económico. Y ahí es donde me parece que Santiago Peña, al perder el capital más importante que tenía su mentor, va a tener que negociar. Yo no veo como Marcos una posibilidad de gobernabilidad con un sistema bicéfalo. No la veo, digamos. El partido va a tener que dejar caer su candidato o ahijarlo. No va porque Santiago Peña no es ni Cubas, ni Lino Oviedo, ni Guasmosi, ni ninguno de esos que eran caudillos que tenían otra forma, otra historia, otro capital, otro desarrollo. Entonces, otras trayectorias. Marcos. Bueno, yo, diciendo un poco con la compañera, la política tiene ciertas fotografías que a veces uno busca interpretar o leer. ¿Dónde se hacen las reuniones políticas? ¿En la casa del candidato presidencial? No. ¿O en la casa del expresidente de la República? ¿Se hacen o en la Junta de Gobierno? O en la Junta de Gobierno, cuyo presidente es Cartes, o principalmente se hacen en la casa de Horacio Cartes. Nadie conoce... Cuando alguien tiene un problema, nadie se va a la casa de Santiago Peña. Se van a la casa de Cartes. ¿A quién se recurre hoy en el Partido Colorado ante una crisis? Ante Cartes, no ante Santiago Peña. Y lo que decía al comienzo, esa ascendencia sobre la élite parlamentaria en un sistema, en un diseño institucional donde el Congreso es quien es, me parece que va a... Lo digo a nivel de hipótesis, porque después luego la realidad puede demostrar otra cosa, pero a nivel de hipótesis al menos creo que va a tener o puede llegar a tener serios problemas con Peña al gobierno, Cartes al poder sobre todo, además cuando que el propio Cartes es el actual presidente del Partido Colorado. De hecho, a mí me dijeron que la reaparición de Cartes en estos días, en el cierre de campaña de la lista 1, de las mujeres de la lista 1, y donde Peña lo llama el comandante en jefe, ¿verdad?, de la victoria, tiene que ver con el triunfo que ellos manejan según sus encuestas, y esa reaparición de Cartes tiene que ver con, acá está el comandante en jefe de la victoria. O sea, porque como Cartes estuvo replegado durante un largo tiempo de la campaña porque afectaba la imagen de Peña, lo sacan en este acto para coronarle, diríamos, como el jefe, el comandante en jefe de la victoria. Eso me explicaron algunos dirigentes colorados hoy. ¿Por qué reaparece Cartes cuando estuvo escondido? Hay otra hipótesis también que hoy leí en algunos análisis, es que en esta idea de las finanzas, como se especuló, al final tampoco se sabe mucho, ¿verdad?, pero se especuló con que el Partido Colorado tuvo serios problemas en conseguir recursos, por lo menos en la campaña legal, lícita, formal, en la legal, tuvo serios problemas. Ahora que aparentemente el banco le habría ya bajado el dinero, es ahí cuando aparece nuevamente el verdadero líder del movimiento, como diciendo, bueno,
aquí está, va a correr y esto va a funcionar. Entonces, de nuevo, la política está cargada también de simbolismos y tratando de interpretar esas fotografías, creo que por allí va un poquito la cosa. Hablando del dinero, a la vuelta de la pausa le quiero preguntar a Fernando Masi cómo puede hacer el próximo gobierno para llevar nuestra economía hacia una mayor formalidad, porque los últimos estudios hablan de cerca de un 47% de la economía subterránea. ¿Y qué se puede hacer? Es posible hacerlo en un periodo de gobierno, pero a la vuelta de la pausa hablamos de eso. Seguimos aquí en Contexto con los invitados hablando sobre los desafíos del próximo presidente o del próximo gobierno y los desafíos para nosotros como ciudadanos paraguayos, como habitantes de esta república. Y le preguntaba a Fernando Masi antes de la pausa si el próximo gobierno puede hacer algo para revertir toda esta economía informal subterránea que tenemos, que viene, me parece, de toda nuestra historia, ¿verdad? O sea, uno habla de los 80 y habla de contrabando, uno habla de, no sé, la venta ilegal de cigarrillos, la intermediación de la electrónica en la zona de frontera, que bueno, ingresa a nuestro país, pero se vende nuevamente al exterior y no genera lo que tiene que generar. ¿Se puede hacer algo para migrar de esta economía informal a una economía formal? Bueno, yo quisiera distinguir, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con comercio exterior y contrabando de ese tipo de cosas, en parte es de la economía informal, pero en parte también es de la economía formal. Se ha reducido, es decir, siempre que ingresa mucho de contrabando de la Argentina, nuestro contrabando siempre fue de importación, ¿verdad? Sí. Hasta que apareció este sistema de reexportación, que luego le pusimos un marco legal a partir del año 1991, reduciendo los aranceles y haciendo que digamos, el que va a traer la mercadería se vuelva indiferente en pagar al aduanero para que le deje entrar con un arancel más bajo o pagar directamente el arancel más bajo. Entonces, digamos que eso es un aspecto de la informalidad que me parece que cuando se habla de informalidad en Paraguay no es que se está apuntando específicamente a ese aspecto, se apunta mucho más a la cuestión de las empresas y de las personas que se encuentran en el sector informal. Y cuando se habla de empresas y personas que se encuentran en el sector informal, estamos hablando de los grupos más vulnerables de empresas y personas. Es decir, estamos hablando del cuentapropista, sí, estamos hablando del microempresario y de algunas pequeñas empresas, cuyos principales problemas son dos. Uno, que no tributan, ¿verdad? Pero otro que es, digamos que es incluso más grave que eso, que tiene que ver con el hecho de que no pueden acceder a un seguro de salud y tampoco pueden acceder a la seguridad social, o sea, a la jubilación. Que es un poco el caso de que hoy vemos de que el 70% de la población paraguaya, por ejemplo, no puede acceder a un seguro de salud de IPS ni privado, tiene que acceder al Ministerio de Salud, que tienen sus limitaciones en cubrir la salud de esa persona, y eso casi todos están en el sector informal. Y lo mismo cuando hablamos de jubilaciones, pues solamente el 27-28% de la población paraguaya tiene derecho a jubilación. Entonces, el problema de protección social. Esa masa de gente que es la mayoría, ahí lo que hay que pensar es cómo hacer sistemas flexibles, ¿verdad? Que ya en términos tributarios se hicieron intentos. La última reforma tributaria hace intentos para el pequeño, ¿verdad? Para que pueda ser, para que el tributo no sea algo pesado para el pequeño. Pero, ¿qué hacer con la parte del seguro social y de la protección social y de la salud? Bueno, ahí hay que ver cómo se diseñan fórmulas flexibles para hacer que más y más gente que esté en el sector informal, que mientras esté en el sector informal pueda tener esa protección social. Porque no va a ser posible en un periodo reducir drásticamente el sector informal, ¿verdad? Se va a tener que hacer, y mientras tanto hay que proteger a ese sector informal. Es decir, en la medida en que la economía pueda crecer, pero que ese crecimiento
tenga las inversiones que tenga que tener, sobre todo en el empleo de mano de obra y el empleo de mano de obra, en el empleo decente de mano de obra. Eso tarda porque eso está relacionado al tipo de inversiones que llegue y a la cantidad de inversiones que llegue, sobre todo las que son intensivas en mano de obra. Pero mientras tanto hay que hacer fórmulas de flexibilización para proteger a ese sector informal. Y yo lo que creo es que en términos de recaudación y en términos tributarios, aquí se habla mucho de que todo el peso de la recaudación tributaria cae sobre los contribuyentes y no sobre los informales. Sí. Pero, ¿qué pasa? El sector informal no es de los grandes. El sector informal es de los pequeños. Puede que detrás de los pequeños estén grandes empresas que utilicen el sistema de los pequeños para no pagar tributos, siendo contribuyentes y estando registrados como contribuyentes. Entonces, acá no se habla mucho de la evasión tributaria, que es una informalidad dentro del sector de contribuyentes. Y hay estudios que muestran, por ejemplo, en términos del impuesto a las empresas, el impuesto a la renta empresarial, que esa evasión tributaria llega a ser el 45%. Es alto. Si nosotros calculamos lo que significa esa evasión tributaria de los medianos y grandes y lo comparamos con lo que puede ser la recaudación potencial de los pequeños, la diferencia está aquí, ¿verdad? Sí. Es decir, es probable que concluyamos que los que menos tributan sean justamente los que están registrados como contribuyentes, por ese nivel de evasión tributaria. Y no porque necesariamente tengamos que, si formalizamos, digamos, al sector informal, que es de los pequeños, vamos a tener un significativo aumento de la recaudación tributaria. No, vamos a tener un significativo aumento de la recaudación tributaria cuando reduzcamos esa evasión del 45%, cuando saquemos muchas excepciones que tienen los impuestos directos en el Paraguay, ¿verdad? Excepciones con un país que tiene tasas bajas y que tiene otra vez excepciones que hacen que prácticamente en algunos casos se pague 0 o 5% o 2%. Cuando empecemos a reducir eso, o cuando hagamos un impuesto, o sea, cuando, yo voy a decir, entre comillas, formalicemos el impuesto a la renta personal. Porque, ¿qué país tiene un impuesto a la renta personal cuya tasa máxima es el 10%? De los que tienen que pagar más. Eso se tiene que regularizar en un momento determinado, porque si no... ¿Qué significa regularizar? Regularizar significa de que el impuesto a la renta personal es progresivo. El que más gana paga más. El que más gana paga más. En América Latina, el rango mayor, la tasa mayor del que paga más, del que gana más, es del 20 al 25%. Nosotros estamos en el 10%. 10 para todos. Es decir, 8, 9 y 10, ¿no? Pero 10 es el tope máximo. Es el tope, ¿verdad? Sin embargo, en América Latina, el promedio del tope es de 20 a 25%. Entonces estamos lejos, es decir, no es realmente un sistema progresivo. El impuesto a la renta personal debe ser un impuesto progresivo. Ahora, Maggie y Marcos, ¿qué efectos realmente puede tener en las elecciones del domingo las sanciones políticas y financieras de Estados Unidos a Horacio Cartes? Y no solo a Horacio Cartes, sino a otros dirigentes del Partido Colorado, al mismo vicepresidente de la República, pero creo que el tema Cartes es un poco que concentra más por el poder que tiene. Se notó que en esta primera sanción, que fue la de significativamente corrupto en julio, no le afectó porque finalmente su candidato ganó las internas partidarias. Fue también un candidato de emergencia que tuvo el oficialismo, justamente también por la designación del vicepresidente Velázquez, que era candidato. Pero esta sanción económica da la sensación como que golpeó más en la sociedad y de hecho, por lo que se pudo ver, quebró en cierta forma la élite económica en Paraguay. ¿Puede tener esas sanciones económicas
y que maniataron a Cartes un efecto en el sector independiente de los votantes? Es decir, Recién me seguiste. ¿se para o no el votante a Peña de Cartes o no? Varias cosas que pienso cuando me decís la pregunta. La primera es que yo tengo un grupo de empresarios a los que entrevisto desde hace 4, esta sería la 5ª elección. Entonces hace 2 días nos juntamos y son empresarios de distintos partidos, son 5 y 4 son de los 2 partidos tradicionales y 1 no. Sin embargo, en general y de manera bastante antiintuitiva, financian las campañas de cualquier candidato, no es que los colorados financian a Colorado, no, es un mix, un pool de inversión. Ponen huevos en todas las canastas. Ellos le llaman las inversiones en campaña, ¿no? Lo toman como una inversión. Entonces hace 2 días, cuando me junto con estos informantes claves anónimos, me comentan que esta vez habían decidido no invertir nada en el Partido Colorado y como 2 de ellos son del Partido Colorado, tenían miedo que esto influyera porque se dieron cuenta que no habían conseguido tanto dinero de otros inversores más habituales, como pueden ser los bancos, incluso los más legales, si se quiere. Entonces, creo que sí está creando cierta disconformidad de las élites económicas de la falta de transparencia de Cartes. Pero no es algo ético, ¿no? Hay que quitarle la idea de que quizás es algo de que no querés que se te empiece a investigar a vos también, ¿no? También puede haber una práctica ahí de, bueno, no, yo no quiero mostrar, no porque necesariamente sean narcotraficantes, de hecho no lo son, sino porque quizás tienen, como dijo Fernando previamente, bueno, tienen un nivel de evasión importantísimo, entonces mejor no empezar a mostrar las cuentas de mis empresas, básicamente. No quieren arriesgar. quedar pegados. Exactamente, sobre todo porque cuando está Estados Unidos interviniendo, se hacen más seguimientos, ¿no? Hay algo que quizás no mencionamos, pero es la absoluta falta de transparencia de la justicia y de la fiscalía en este país, por lo tanto, las investigaciones económicas de corrupción, de narcotráfico, de cualquier tipo de enriquecimiento ilícito o actividad ilegal quedan en punto muerto. Ahora, cuando está Estados Unidos investigando, los empresarios saben que pueden darse investigaciones más serias, ¿no? Con algunas, incluso intenciones políticas no buenas de Estados Unidos. No estoy celebrando su forma de investigar, pero sí se sabe que llegan a resultados más, digamos, profundos. Entonces ahí sí interpreté yo por primera vez candidatos incluso que han, digamos, financiado campañas con las que no estaban de acuerdo. Esta vez dijeron que retraían su capital de ahí. Eso me pareció un dato para seguir un poco qué está pasando entre las élites, ¿no? Estos eran candidatos industriales. Igual sabemos que los industriales, exactamente, eran empresarios industriales. Los agroganaderos de exportación se comportan de otra forma, o sea, son un tipo de élite diferente, entonces aclaro de dónde vienen. Esto por una parte. Y por otra es que para mí sigue siendo fundamental que encontrar cuál es el poder político de un candidato, digamos, desde dónde construye su poder. ¿Mueve campesinos? ¿Mueve masas de trabajadores? ¿Tiene grandes llegadas micropolíticas territoriales? ¿O tiene mucha plata? Digo, que es un gran capital político, que yo no le hago un juicio de valor a ese capital. Otro tipo de capital político, y es poderosísimo en las democracias nuestras, que tienen acceso a los medios, que digo, más en este momento con el sistema electoral, donde los candidatos son tantos que hay que ponerle mucho dinero a la campaña, porque necesitas promocionar muchos candidatos. Si perdés tu capital central, tenés que ver cuánto tenés de los otros. Bueno, ¿cuánto tiene Cartes de los otros? Y tiene menos que de ese, porque ese era su centro. Entonces a mí me parece que esta medida sí lo golpea. Más allá de que pueda seguir siendo el comandante en jefe o el jefe en la sombra, si queremos, y que no tengo duda ha sido un empresario exitoso, y me refiero a sus empresas legales, no a las demás. Por lo tanto, puede ser que sea un gran cerebro de marketing político, pero golpeado está golpeado con este bloqueo económico. Antes yo no lo vi golpeado. Marcos. No, coincido plenamente con Maggie. La sanción de OFAC es una sanción que de alguna manera también funciona como amenaza. Nadie puede comercializar con Horacio Cartes. O sea, ninguna empresa que tenga vínculos con el sistema financiero norteamericano, o sea, todas, puede comercializar con Horacio Cartes. Y eso de alguna manera es una amenaza, es un riesgo potencial, como dice acá la compañera, porque no solo pueden recibir sanciones, sino también pueden recibir investigaciones. O sea, la sanción es la última instancia, pero el solo hecho de ser investigado en un país de baja institucionalidad, en un país de alta evasión, como explicó recién Fernando, en un país
donde el Poder Judicial y las instituciones de control horizontal no funcionan. Esta gente en Paraguay no tiene una sola carpeta fiscal. Y definitivamente yo jamás voy a celebrar la llegada de un tercer país o un segundo o tercer país para que nos digan ustedes están haciendo mal las cosas. Pero la verdad que da mucha vergüenza que esta gente acá no tenga ninguna sola investigación. Entonces creo yo que también funciona como una suerte de temor. Y efectivamente sí, pareciera que eso puede impactar definitivamente. Tal es así que para la financiación han tenido problemas. Para la financiación legal, la financiación ilegal es otra cosa, sí. Pero para la financiación legal han tenido serios problemas cuyas voces han sido elevadas, por ejemplo, como Lilian Samaniego. Lilian Samaniego no es alguien de segunda o tercera línea, ella es alguien de tropa de la primera línea, o Hugo Ramírez u otras personas. Entonces creo que sí, efectivamente ha afectado. Y yendo al tema de las sanciones, nosotros decíamos cuando se da la sanción de la OFAC a Tabesa, cuando se incluye a Tabesa, a Tabacalera del Este, en las sanciones, y desde el Partido Colorado, desde las empresas de Cartes decían es una cuestión, digamos, burocrática para poder pagar una carga social en Estados Unidos, y nosotros decíamos no es una cuestión burocrática, es incluir a la principal empresa del grupo Cartes en una lista que lo bloquea en el mundo entero, en el mundo financiero, en el mundo bancario. ¿Cómo puede operar una empresa teniendo ese tipo de sanciones? ¿Cómo le afecta en su operación a una empresa ese tipo de sanciones? Bueno, a cualquier tipo de empresa que reciba este tipo de sanciones va a tener que operar solamente en la moneda nacional. Es decir, ahora entendemos que la mayor parte de las tabacaleras en el Paraguay, las operaciones que hacen la mayor parte de las tabacaleras, y eso está basado, digamos, en la producción de las tabacaleras y en el consumo local, que hay como un remanente de prácticamente 2.500 a 2.600 millones de cajetillas de cigarrillos que no se consumen ni se exportan legalmente, sino que van totalmente en forma ilegal fuera del país. Por lo tanto, digamos, aun cuando sea de forma ilegal, ese dinero operar solamente en moneda nacional es complicado, ¿no? Entonces, evidentemente que tiene que haber un impacto en ese sentido, porque creo que todavía nosotros entre Paraguay y Brasil no utilizamos necesariamente el trueque entre ambas monedas, siempre está el dólar de por medio, ¿verdad? Pero habría que ver cómo se puede solucionar, cómo se soluciona ese tipo de cosas como una empresa como Tabesa u otras, claro, que del mismo tipo, o tabacaleras que pueden recibir ese tipo de sanción. ¿Sí? Yo siempre hablo de ausentes presentes, como Horacio Cartes en cierta forma estuvo ausente, pero está muy presente, y otra figura que está ausente es Fernando Lugo. ¿Cómo ven ustedes al Frente Guazú en esta circunstancia también en la que al día siguiente de enfermarse se divide el Frente Guazú? ¿Cómo ven al futuro del Frente Guazú? Porque da la sensación de que Lugo, en la condición en la que está, es como que su última gota, diríamos, de líder político la estará dando en esta elección. Se viene una renovación también en el Frente Guazú. ¿Cómo ustedes creen que afecta la situación de Lugo a la oposición, a la concertación? Yo creo que afecta principalmente al Frente Guazú. A ver, no hace falta ser un gran genio de la política para saber que era Fernando Lugo el principal artífice y el que tracciona los votos en el Frente Guazú. Entonces, de alguna manera, para el Frente Guazú es una tragedia política, ese ACV que lo invisibiliza por una cuestión médica, lo impide hacer campaña política. Eso repercute en términos de estrategia política, porque una parte decide acompañar la concertación, o sea, básicamente cumplir su palabra, porque el Frente Guazú estaba dentro de la concertación, deciden cumplir la palabra, digamos, y otra parte decide irse con otra fórmula, con Euclides. Eso por un lado. Hay un impacto político a partir de una cuestión médica. Pero además yo creo que la política electoral
suele también castigar estos desencuentros estratégicos. Tal vez lo mismo le pueda pasar a Patria Querida, que tiene un desencuentro estratégico cuando, por ejemplo, Fidel Zavala dice no, la concertación no es el camino, y otra parte dice sí. Entonces, la descoordinación estratégica suele ser, digamos, un motivo de penalidad en tiempos electorales. Eso para el caso de los dos, porque el Frente Guazú, así como Patria Querida, los dos partidos de perfil más programático, de perfil más ideológico, están transitando esta dinámica de descoordinación estratégica. Pero bueno, en el caso del Frente Guazú, efectivamente es una cuestión médica que, a mi criterio, impacta mucho porque Fernando Lugo es el líder natural de ese espacio. Era el líder que articula, que aglutina, cuyo discurso era esperable. Así que hay que ver el domingo cómo llegan ellos en términos electorales. A mí me interesa, me acuerdo que lo hablamos también el año pasado acá mismo, así que me gusta estar de acuerdo conmigo misma. Es una cosa que no es tan común en estos tiempos, pero me parece que la desaparición virtual, porque sigue estando ahí de cierta forma, de Fernando Lugo, abrió el tiempo de los intérpretes, ¿no? Y quién tenía la última palabra de Fernando Lugo. Y eso fue una disputa muy grande. Fernando Lugo no hubiera querido que el Frente Guazú entre en una fórmula con Sole Núñez. Rompemos. Fernando Lugo hubiera querido que nos hiciéramos cargo de este compromiso con la concertación, nos quedamos, ¿no? Es como la palabra de Fernando Lugo a través de una especie de discípulos. Claro. Lo que pasa es que no hay un discípulo o discípula que realmente sea la palabra de Fernando Lugo, porque de nuevo, si volvemos a la teoría de los capitales, bueno, el capital de Fernando Lugo fue haber traccionado una cantidad de votos impresionantes, ¿no? Y eso no lo tienen los otros candidatos per se, o al menos no se han medido de la forma en la que se están midiendo ahora para ver cuántos votos puede traccionar cada uno. Entonces, la pérdida de Fernando Lugo es también la pérdida de un gran capital, así como la pérdida de Horacio Cartes es la pérdida de otro gran capital, que es el económico. El de Fernando Lugo era la atracción de votos de agrupaciones que quizás muy disímiles, o incluso de independientes y de personas no involucradas en la política, que habían encontrado en él un candidato que los representaba por diversas causas que las hemos debatido mucho desde el 2008. Pero creo que el tiempo de los intérpretes no va a lograr capitalizar esa fuerza de voto que tenía Fernando Lugo. Por suerte está en una candidatura él mismo, ¿no? Entonces por ahí puede, quizás, aunque simbólicamente, llevarse alguno de esos apoyos o seguir teniendo algunos de esos apoyos que ha tenido previamente. Para esa disputa interna del Frente Guazú, que desde el post-Lugo, que ya tenemos que hablar del post-Lugo, puede ser el segundo más votado, tener la voz. Te van a responder a la vuelta de la pausa, porque hacemos una breve pausa y ya volvemos. Antes de ir a la pausa, la voz le hacía una pregunta aquí a nuestros invitados respecto al Frente Guazú. Sí. El post-luguismo que se viene en el Frente Guazú. ¿Cómo se dirime esta cuestión? Mi turno. Sí, efectivamente hay seguramente una intrahistoria respecto al post-luguismo, ¿verdad? Y da la impresión que está Esperanza Martínez liderando un sector frente a Sixto Pereira, que se fue con Euclides, que a su vez ellos ya han tenido una primera interna que fue para ver quién iba a ser el candidato o candidata por la concertación, cuya interna termina ganando Esperanza. Y dentro de esta, digamos, disputa en términos electorales, la venida del Pepe Mujica me parece que es un hecho simbólico muy interesante. Está claro que el Pepe Mujica es un referente de la izquierda, es progresista, nadie podía dudar de esa pertenencia política. Y el Pepe Mujica, ¿a dónde va a hacer su meeting? Va a la concertación y se reúne con Efraín Alele. Y de alguna manera dice, bueno, si hubo algún pecado en el pasado, lo sanamos y lo superamos, porque de hecho el discurso del Pepe Mujica es un discurso bastante conciliador. Dice, yo fui en mi juventud, yo era antes alguien cerrado, etcétera. El camino es la unión en la diversidad, etcétera. Entonces me parece que eso marca un poco el camino de lo que puede significar el posluismo, en caso, incluso reforzando, en caso de que triunfe la concertación. Me voy a remitir a la pregunta que era si quien gana o quien queda segundo después puede ser el nuevo líder, el intérprete final, digamos. Creo que no es tan lineal y que, digamos, el intérprete para mí tiene que ser o se va a posicionar
en el candidato o la candidata que logre traccionar los votos que tenía Lugo, es decir, el que convenza a los sectores políticos a los que Lugo convencía, ¿no? Que es un poco, de nuevo, su factor central. Y eso me parece que no es necesariamente el segundo que vote, porque esos van a ir a votar a Lugo. Eso lo vamos a ver en función de a quienes apoyen luego durante el gobierno, en el caso de que estas personas llegasen a sus cargos legislativos o ejecutivos, a quienes esos grupos apoyen, considerando que es muy probable que Fernando Lugo no asuma una banca que gane y que entonces ese respaldo se tenga que distribuir a otros. Yo, como suelo decir siempre, es imposible hablar en nombre de los votantes, ¿no? Y entonces creo que no es necesariamente el segundo más votado, sino a quien se gane es el apoyo de aquellos que habían votado a Lugo y que ahora ya no van a poder votar o no lo van a poder bancar, entre comillas, en el gobierno o en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, en algún otro cargo, digamos. Fernando, vos planteabas un dato que, bueno, es súper preocupante, ¿verdad? Solamente un 28% de la población económicamente activa puede acceder a una jubilación, a la seguridad social, y una de las promesas electorales que nosotros vimos en todos los candidatos es la pensión universal para las personas de la tercera edad. O sea, tercera edad sin ningún condicionamiento, pensión, un subsidio. Y además, los candidatos presidenciales hablaron de programas económicos de transferencias monetarias condicionadas, pero de montos que, bueno, eran muy superiores a los que hoy se están otorgando. ¿Estas promesas electorales tienen algún atisbo de seriedad o son propaganda política directamente? ¿Se pueden lograr? Actualmente existe la pensión de adultos mayores, que es para los adultos mayores que están bajo la línea de la pobreza, ¿verdad? Creo que es posible. Bueno, si se cuenta con el espacio fiscal, eso hay que construir, ¿verdad? Yo creo que en el primer año de gobierno se va a tener que hacer varias reformas para volver a tener ese espacio fiscal para las inversiones, para todos los tipos de inversiones sociales que tenga que hacer el gobierno. Sí, una de ellas es la de ampliar las pensiones para los adultos mayores. A ver, universal, que no sé qué significa universal, porque digamos, los adultos mayores que no tienen pensión son aquellos que no están en el sector formal, sí, ¿verdad? Por lo tanto, no están empleados formalmente, y eso es una buena cantidad, es una cantidad muy grande, ¿verdad? Se va a tener que pensar, digamos, en ciertos rangos de ingresos para poder ampliar probablemente esa pensión de adultos mayores, y siempre y cuando esos rangos de ingresos respondan a la vulnerabilidad de ese segmento, ¿verdad? Porque acá no hay que olvidar que, si bien es cierto que hay un 25 o un 26% de gente que está bajo la línea de la pobreza, hay casi un 40% de gente que se considera de clase media pero sin seguridad económica, o sea que son vulnerables. Vulnerable significa de que no tienen los ingresos suficientes para hacer frente a cualquier tipo una enfermedad sí, o cualquier tipo de problema grave que pueda suceder. Entonces, es ahí en donde se tiene que pensar probablemente si va a haber una ampliación de la pensión de adultos mayores en términos de ingresos y en términos de ese segmento vulnerable, que es un segmento grande y que no creo que pueda cubrir de buenas a primeras a todos ellos. Hay que tener en cuenta también cuánto es lo que se paga actualmente. Lo que se paga en los programas para combatir la pobreza es muy poco, ¿verdad? 250.000 guaraníes en Tocoporá para una familia. ¿Cuánto por ciento del 10% del salario mínimo? Del salario mínimo, claro, sí, del salario mínimo. Y a las personas en forma individual se pagan a los adultos mayores una suma superior a esa, 600.000, creo que está. 400 y 600.000 sí, guaraníes, ¿verdad? Que tampoco, bueno, que tampoco es un salario mínimo, ¿verdad? Si uno compara probablemente con otros tipos de transferencias monetarias condicionadas en otros países, lo nuestro queda muy abajo. Pero eso también está está reflejando una vez más las limitaciones que tiene el fisco paraguayo y el presupuesto general de la República, ¿verdad? En términos de ingresos y sobre todo de recursos genuinos al Tesoro. Yo a los tres les pregunto, ¿qué se juega realmente el domingo?
¿Qué se juega como país? Yo comencé antes. Te toca, Maggie. Me toca la más difícil. Yo creo que hay que distinguir entre qué creen las élites que se está jugando, sobre todo en un estado en el cual hay un desfase tan grande entre representados y representantes, que es una distancia casi insalvable. Yo creo que si tuviese que pensar esta pregunta en función de vayan a votar porque lo que se está jugando es, que es un poco como la entiendo, se está jugando una posibilidad probablemente única de revertir la falencia del Estado paraguayo, que son muchas. Es un Estado pequeño, desfinanciado, un Estado con una economía que perfectamente se describió anteriormente. Me parece que hay posibilidades, pero no me refiero a no estoy diciendo vayan a votar por el cambio, lo que estoy diciendo es que voten con esa idea de que se puede jugar, es un momento con el bono demográfico, con la cantidad de personas en edad productiva que hay en Paraguay, realmente es un momento de clivaje para planificar una economía que permita el desarrollo y el cambio del modelo del Estado hacia un Estado que garantice proveer servicios básicos, protección social, derechos, etcétera. Me parece que un poco hay que pensarlo de esa forma por el momento histórico de Paraguay y porque quizás se avecinan tiempos complejos en términos económicos y eso también deriva en grandes consecuencias y complejidades sociales, lo cual da la posibilidad en este momento, en este clivaje, de poder revertir eso. Así sea votando al partido que les parezca más adecuado, pero para mí teniendo en cuenta esa información y realmente revisar, porque a mí lo que me sorprende, que un poco se dijo inicialmente, es la falta de claridad respecto a políticas económicas, políticas de protección social, políticas sociales, ¿no? Como realmente programáticamente tenemos candidaturas, que excepto una que hizo público su cuadernillo más clásico que esperamos en todas las elecciones, el resto han sobrevolado los temas, casi sobre la comodidad de zafar de eso. Me parece que la revisión es esa, se está poniendo en juego un modelo de Estado que me parece que es el que hay que tratar de, no sé, diseñar cuando vamos a votar. Sí, por supuesto, coincido con Maggie, con la compañera. El propio eslogan de los dos principales candidatos, vamos a estar mejor, lo cual significa que no estábamos mejor, estábamos peor. Entonces, vamos a estar mejor. Después uno interpreta en dónde vamos a estar mejor, ¿verdad? O sí, con ellos vamos a estar mejor. O el otro es el cambio ya llega. Entonces, de alguna manera siempre hay una mirada propositiva hacia el futuro, entendiendo que en el pasado las cosas están mal. Y efectivamente, yo creo que el modelo de gestión de la cosa pública en Paraguay está agotado, por un lado. En segundo lugar, la pandemia hizo añicos lo poco que quedaba del deficitario sistema de provisión de bienes públicos en Paraguay. Y de alguna manera... a ver, la tragedia de la pandemia ya pasó, pero pareciera que eso quedó en una parte de la agenda, la cuestión de qué hacer con este Estado que no provee bienes públicos suficientes, como decía Maggie. Y también, a ver, yo trabajo mucho con índices de calidad de la democracia, que son geniales, porque las respuestas las hacen académicos en hermosas universidades en el norte, ¿verdad? Pero da igual, más allá de quienes respondan, hay un indicador que salta mucho, aún incluso con respuestas locales, etcétera, que es el Estado de Derecho o la famosa institucionalidad. El país con este nivel de institucionalidad, insisto, mirando el Poder Judicial, mirando el sistema corrompido, creo que también hay una parte importante de eso que está en juego respecto o poniendo en sintonía con estas sanciones propias que está haciendo Estados Unidos. Creo que por ahí un poquito puede estar en juego la cosa. Don Fernando. Sí, yo creo que hay dos cosas que se han deteriorado en los últimos 10 años en el Paraguay. Y lo primero que tiene que ver con el bienestar económico y social de la mayor parte de la población del Paraguay, y lo segundo es justamente el Estado de Derecho, que se ha deteriorado mucho más de lo que veíamos nosotros desde principios de la era democrática, que fue justamente un avance en ir construyendo ese Estado de Derecho, que es muy difícil con la historia autoritaria del Paraguay. Yo creo que en los últimos 10 años se ha deteriorado muchísimo el Estado de Derecho, y aunque eso no lo percibe la población de una forma directa, o sea, no lo percibe como tal, no entiende que puede ser un Estado de Derecho, sin embargo, ya lo percibe
con una serie de manipulaciones de la justicia que llegan hasta el ciudadano común, en casos comunes, ¿verdad? Uno habla con el ciudadano común y te dice, por ejemplo, que en un accidente, ¿verdad? Si uno no le da cierto tipo de dinero al juez, y las evidencias están de que la persona no tuvo la culpa, ¿verdad? Pero si uno no interpone dinero ante el juez, eso eso no camina. Y estamos hablando de cosas muy simples de la vida cotidiana. Entonces, yo creo que la gente mucha gente el domingo se va a preguntar realmente si quiere seguir con ese sistema de bienestar asistencialista que es coyuntural, que es de corto plazo, que le sirve para ciertas cosas, pero que va a seguir con su mismo estado en términos de salud, de educación y de bienestar, o si realmente algún recuerdo le trae lo que hizo Fernando Lugo, sobre todo en la cuestión de salud, en donde se veía de que se iniciaban políticas de Estado que eran beneficiosas para toda la población sin ningún tipo de discriminación y no con este supuesto estado de bienestar asistencialista en donde solamente se favorece a gente afiliada a un partido. Bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros esta noche, Maggie, Marcos, don Fernando. Nosotros vamos a reencontrarnos la próxima semana ya con los resultados de las elecciones. Sí. Y vamos a estar acá el domingo desde muy temprano informándoles de todo lo que acontece en este día histórico que es el 30 de abril. Les invitamos a que vayan a votar, a que vayan a elegir a nuestras futuras autoridades, porque bueno, de nosotros depende lo que vaya a ocurrir en los próximos 5 años también con la elección del domingo. Nos vemos la próxima semana. Así es, buenas noches. Buenas noches.